El bullicioso ambiente de la plaza central de Salvador, habitualmente repleto de los gritos de vendedores y risas, fue brutalmente desgarrado por los agudos alaridos de doña Isabela de Albuquerque. Sus brazos, antes adornados con joyas y anillos que simbolizaban su poder incuestionable sobre la hacienda azucarera Olodagua, ahora estaban retorcidos en las rudas manos de los soldados reales. El sol abrasador de aquel 1791 castigaba a la multitud aglomerada, pero era la figura de la señora de la hacienda, antes soberana, la que atraía todas las miradas, una visión de desesperación abyecta. El aire pesado con el olor a sudor, miedo y el polvo que levantaban los arrastres parecía comprimir la propia realidad en aquel espectáculo macabro. Cada músculo de su cuerpo parecía traicionar una verdad terrible, una carga que ya no podía soportar bajo el escrutinio público. Sus gritos frenéticos no eran el lamento de una mujer a la que se le hacía una injusticia, sino el eco de un terror mucho más profundo, algo que iba más allá de la horca inminente que aguardaba su llegada al cadalso. Su rostro, antes orgulloso, ahora estaba contorsionado en una máscara de pánico, sus ojos desorbitados escudriñando la multitud, como si buscara una salvación que sabía que nunca llegaría. Fue entonces cuando su mirada se clavó en una figura casi imperceptible al margen, una joven esclava de semblante imperturbable, Ayana. Y en ese encuentro de miradas, el espectador perspicaz vería que el verdadero pavor de Isabela no venía de la muerte, sino del frío y distante reconocimiento en aquellos ojos profundos y oscuros, la artífice de su caída. No muy lejos de allí, en medio de la confusión de pies descalzos y botas empolvadas, yacía un cuerpo, inerte, desalineado. El capataz Manuel reposaba en el polvo, su sangre oscura manchando el adoquín irregular de la plaza como una flor carmesí que se había marchitado prematuramente. Sus ojos vidriosos, abiertos a un cielo que ya no veía, reflejaban la brutalidad de la escena, una evidencia irrefutable de un enfrentamiento reciente, de un pacto de sangre. El silencio de su muerte era un contrapunto sombrío al caos de Isabela, un testamento mudo de que la verdad, cuando revelada, no perdonaba ni a los cómplices. Aquel cuerpo era la prueba final, la firma macabra de un secreto que ya no podía ser contenido por las paredes de la casa grande. Ayana, manteniéndose en la periferia de la escena, observaba con una quietud que contrastaba violentamente con la convulsión a su alrededor. Su mirada, desprovista de cualquier emoción aparente, era la de una jueza que ya había pronunciado su veredicto hacía mucho tiempo. Ni una lágrima, ni una sonrisa de triunfo, solo una serena, casi gélida resignación. La joven, de linaje yoruba, que antes era solo una sombra en la casa de la señora, ahora se erigía como la personificación silenciosa de la justicia que se estaba llevando a cabo. Ella no necesitaba palabras para anunciar su victoria. La caída de Isabela, orquestada por su astucia, hablaba por sí misma, un triunfo silencioso sobre la tiranía y la opresión. Este escenario, un espejo de la sociedad colonial de finales del siglo XVIII, en el que el poder y la crueldad se entrelazaban bajo el sol de Bahía, ahora presenciaba lo inimaginable. Doña Isabela de Albuquerque, cuyo apellido resonaba con nobleza e influencia, propietaria de una de las haciendas azucareras más lucrativas, era ahora solo una criminal. La noticia de su arresto y confesión ya se había extendido como pólvora, sacudiendo a la alta sociedad de la ciudad. ¿Quién podría imaginar que una figura tan prominente, cuyo estatus social parecía inquebrantable, sería arrastrada a la horca? Su caída era un terremoto en las estructuras de poder y moral de la colonia. El clamor de la multitud, dividido entre la curiosidad y el escándalo, intentaba desentrañar el enigma detrás de aquella desgracia. Cómo la poderosa señora de la hacienda, un baluarte de virtud a ojos públicos, había llegado a tal punto. Los susurros corrían a sus anchas, cada uno añadiendo una nueva capa a la leyenda que nacía allí mismo. La verdad, sin embargo, era más intrincada y sombría que cualquier chismorreo de salón. Era la historia de una confesión nocturna, susurrada bajo el manto del secreto, que se transformaría en el arma letal en manos de una esclava, que se convirtió en verdugo de su propia ama.
derribándola con sus propias palabras. Pero, ¿qué secreto tan atroz sería este, tan poderoso como para desmantelar el imperio de doña Isabela? ¿Qué pacto profano se había sellado entre la señora y su capataz? ¿Y de qué forma esta joven esclava, Ayana, se convirtió en la pieza clave para la revelación de este terrible pacto? Y, más importante, ¿qué encontró de tan valioso una mujer, despojada de todo, en la verdad para arriesgar su propia vida, su propio futuro, para desenmascarar tamaña hipocresía? La plaza respiraba esa pregunta, un eco silencioso, pero ensordecedor, que desafiaba la lógica del orden colonial y clamaba por respuestas urgentes. Para entender la raíz de esta tragedia, necesitamos retroceder unos años en el tiempo, hasta 1805, cuando Ayana aún era una joven cuyo espíritu, aunque indomable por naturaleza, había sido sometido por la dura realidad de la esclavitud. Su llegada a las tierras de Bahía, arrancada brutalmente de su familia y de su cultura, representó el fin de una vida de libertad y el inicio de una existencia donde la única promesa era la labor incesante y la sumisión. En aquel tiempo, la resignación era, para muchos como ella, no una elección, sino la única forma de supervivencia aceptable por sus opresores, un escudo frágil contra la aniquilación total de la esperanza. Ayana, nacida en la nación Asante, un pueblo de guerreros y comerciantes en la lejana Costa de Oro, llevaba en sus venas el legado de un linaje orgulloso. Sus primeros años estuvieron marcados por la vivacidad de su aldea, por las enseñanzas de sus ancianos y por la libertad de cazar en las selvas ancestrales. La invasión y captura fueron un corte abrupto en esa tapicería de vida, una cicatriz que jamás se cerraría. Transportada a través del Atlántico en el vientre fétido de un barco de esclavos, Ayana desembarcó en Salvador, una extraña en tierra extraña, y fue prontamente vendida para la hacienda de doña Isabela, el Dulce Destino, un lugar donde la dulzura del nombre contrastaba violentamente con la amargura de la realidad. En El Dulce Destino, la rutina de Ayana era brutal e implacable, dictada por el sol y por el toque de campana del capataz. Desde antes del amanecer hasta el atardecer, sus días estaban llenos del trabajo extenuante en los cañaverales, bajo el sol abrasador o en las casas de molienda, lidiando con la caña y el fuego de los hornos. Era un trabajo que robaba la fuerza de los brazos y el alma, transformando vidas en meros instrumentos de producción. El silencio era su compañero más constante, una estrategia de supervivencia que le permitía observar sin ser notada, absorbiendo los patrones y los secretos de la hacienda, mientras la vigilancia constante de los capataces y el riesgo inminente del látigo mantenían a todos en un estado perpetuo de alerta y agotamiento. A pesar del aislamiento autoimpuesto como mecanismo de defensa, Ayana no estaba sola. Ella encontraba refugio y solidaridad en las miradas cómplices y los susurros compartidos con otros esclavos, muchos de los cuales compartían el mismo dolor y la misma origen geográfica, formando una red invisible de apoyo. Estaba María, más mayor y sabia, que le contaba historias de resistencia, y Juan, un joven fuerte que soñaba con la libertad. Sin embargo, Ayana mantenía una distancia calculada, consciente de que la confianza excesiva podría ser una debilidad explotada por sus amos. Ella era observadora, una oyente atenta, acumulando información y percepciones que, sin saberlo, serían la base de su futura y terrible venganza. Una característica notable de Ayana era su aguda percepción, casi un sexto sentido desarrollado en la selva africana y perfeccionado por la necesidad de sobrevivir en la esclavitud. Ella era la sombra más silenciosa, la oyente más atenta, capaz de captar matices en la voz de sus amos, en el rechinar de una puerta, en el soplo del viento que anunciaba la aproximación de un peligro. Esta habilidad, a menudo interpretada como sumisión o distracción, era en realidad una herramienta poderosa de análisis y memorización. No obstante, en aquella fase de su vida, esta percepción solo servía para reforzar la desesperanza. Cada sonido, cada movimiento, parecía solo confirmar la ineludible realidad de su destino, cimentando la idea de que la resignación
era el único camino posible para soportar la crueldad impuesta. La señora de todo aquello, doña Isabela de Albuquerque, era una figura imponente, pero traicionera, cuya fachada de piedad religiosa escondía un corazón de piedra y una sed insaciable de poder y control. Heredera de una de las fortunas más antiguas de Bahía, gobernaba la hacienda el Dulce Destino, con mano de hierro, convencida de su propia superioridad y del derecho divino de su posición. Sus ojos fríos no se detenían en los rostros de los esclavos, a quienes veía solo como herramientas desechables, sin sentimientos ni aspiraciones. Isabela personificaba la crueldad colonial, una mujer que utilizaba la fe para justificar la barbarie, manteniendo un rigor que superaba los límites de lo aceptable, incluso para los estándares de la época, y cuya benevolencia era una ilusión solo para la alta sociedad de la ciudad. La hacienda El Dulce Destino era una vasta extensión de tierras fértiles, anidada entre las verdes colinas del recóncavo bahiano, un paraíso natural maculado por la explotación. Sus campos de caña se extendían hasta donde la vista alcanzaba, salpicados por las casas blancas de la sede principal, el barracón de madera rústica, el molino de agua y los hornos que ardían día y noche. La belleza del paisaje contrastaba de forma sorprendente con la miseria y el sufrimiento allí contenidos. La ubicación estratégica, próxima a un río navegable que desembocaba en la Bahía de Todos los Santos, facilitaba la salida de la producción de azúcar, consolidando la riqueza de doña Isabela, pero también profundizando el yugo sobre la vida de los esclavos, que eran el verdadero engranaje de aquella opulencia oscura. La fama de El Dulce Destino entre los esclavos vecinos no se basaba en la opulencia, sino en la implacable crueldad de doña Isabela y, principalmente, de su capataz, el bruto Horacio, un hombre de pasado oscuro y métodos sádicos. Él era la extensión de su voluntad tiránica, la mano que ejecutaba los castigos más severos con un placer retorcido. La jerarquía en la propiedad era clara y brutal. En la cima, la señora, intocable y absoluta. Justo debajo, el capataz, con poder casi ilimitado sobre las vidas de los cautivos. Y en la base, los esclavos sin voz, sin derechos, viviendo a merced de los caprichos y la violencia de sus amos. Las historias de castigos y muertes prematuras eran susurradas, creando un ambiente de miedo constante que permeaba cada palmo de aquel suelo. En aquel escenario de opresión silenciosa, la vida seguía un ritmo monótono y doloroso, una calma engañosa que precedía a la tormenta. Los días se arrastraban con el mismo trabajo arduo, las mismas comidas escasas, el mismo silencio impuesto por el miedo. Ayana, como los demás, vivía bajo la ilusión de que la normalidad del sufrimiento era su destino, una rutina de la cual no había escapatoria. Pequeños gestos de desafío eran castigados con severidad ejemplar, reforzando la idea de que cualquier chispa de rebelión sería aplastada sin piedad. Pero, bajo la superficie de esta aparente resignación, algo latía, una semilla de indignación que esperaba el catalizador adecuado para germinar. La hacienda parecía en paz, pero era una paz forzada, frágil, a punto de ser rota por un evento que cambiaría todo para siempre. El sol, que antes bañaba el barracón con una luz opaca de falsa esperanza, fue testigo del instante preciso en que la delgada línea entre la sumisión y la rebelión fue brutalmente rota. Era una tarde de cosecha agotadora, cuando la extenuación de los cuerpos ya pesaba más que los fardos de caña. Un joven esclavo, de no más de 10 años, agotado por la fatiga y la sed, cayó junto a su pila de trabajo. Un error fatal. El capataz Horacio, que supervisaba el campo con sus ojos vigilantes e implacables, notó la caída. Su mirada, que antes parecía vagar distraídamente, se fijó en la pequeña figura, encendiendo una llama de ira inhumana. Fue el comienzo del fin de la resignación. El grito estridente de Horacio rasgó el pesado silencio del cañaveral, resonando como una maldición a través de las hileras de esclavos. La voz ronca del capataz, cargada de furia y desprecio, ordenó que el niño fuera levantado. Los pocos que osaron levantar la cabeza la bajaron inmediatamente, conscientes del terror que se seguiría. Ayana,
con sus propios músculos protestando, vio la escena desarrollarse con una claridad dolorosa, la imagen grabándose en su retina. Sintió el frío metálico del miedo esparcirse, pero al mismo tiempo, algo diferente comenzaba a hervir dentro de ella, un calor inusual. Horacio, con una sonrisa distorsionada que apenas disimulaba su crueldad, arrastró al niño por la camisa, exponiéndolo a la humillación pública. El capataz no se conformaba con la simple paliza, se deleitaba en los espectáculos de dolor, en quebrar el espíritu incluso antes de tocar la carne. El olor a sudor y tierra se mezclaba con el olor acre del miedo. Los ojos del niño, dilatados y llenos de lágrimas, se cruzaron brevemente con los de Ayana. En aquella mirada infantil y aterrorizada, ella no vio solo la súplica de ayuda, sino la completa y desoladora ausencia de esperanza, un espasmo de desesperación. Entonces, el primer golpe, un sonido seco y contundente que hizo que los músculos de Ayana se contrajeran involuntariamente. El látigo de cuero, que Horacio manejaba con una macabra pericia, cortó el aire y la piel del pequeño cuerpo, arrancando un lamento ahogado del niño. La sangre empezó a brotar en pequeñas gotas, tiñendo la camisa de algodón ya sucia. Cada chasquido del látigo parecía golpear no solo la carne del niño, sino el corazón del alma de Ayana, desenterrando recuerdos de sus propias cicatrices invisibles y de las marcas dejadas en otros, muchos de los cuales ni siquiera habían sobrevivido. Los golpes continuaron, marcados por la respiración pesada de Horacio y los sollozos cada vez más débiles del niño. Doña Isabela, que observaba a la distancia desde su balcón, tomaba su té con una indiferencia que te helaba la sangre. Para ella, aquello era simplemente la forma de mantener el orden, la reafirmación de su poder absoluto. Ayana apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas de sus manos, buscando un dolor físico que la distrajera de la agonía que la consumía. El suelo húmedo del cañaveral parecía absorber las lágrimas y el sufrimiento que emanaban de aquel cuerpo indefenso. El cuerpo del niño, ahora inerte y desfigurado, fue arrojado al suelo como un saco vacío, con los miembros en ángulos extraños y la respiración reducida a un hilo tenue de vida. Horacio, satisfecho, se limpió las manos en su propia ropa, ignorando el pequeño cuerpo que yacía en la tierra. Pero el horror no había terminado. Con un gesto de crueldad que trascendía todo entendimiento, el capataz ordenó a los otros esclavos que continuaran con la cosecha, pasando por encima del cuerpo de su compañero. Esa orden final, la anulación de la dignidad incluso en la muerte, fue el último estallido. El pequeño cuerpo, marcado por la brutalidad, dejó de moverse. Sus ojos, aún abiertos, miraban al cielo azul con una quietud perturbadora, un espejo de la injusticia de aquel mundo. La muerte llegó para el niño no como un alivio, sino como la consumación de un terror que Ayana ya no podía soportar. Para ella, que presenció en silencio cómo la vida se desvanecía, la visión de ese cuerpo infantil aplastado por la crueldad no era solo una tragedia, sino una afrenta personal, un límite innegociable que se había cruzado. En ese momento, algo se rompió dentro de Ayana, pero para dar paso a algo nuevo e indomable. Ya no había espacio para el luto silencioso, para la resignación de tantos años. El dolor que sentía era visceral, pero se transformó instantáneamente en una furia gélida, una joya de rencor que se formaba en su pecho. Sus ojos, antes resignados, ahora ardían con un fuego que nadie había visto jamás. La primera reacción física fue un temblor incontrolable, no de miedo, sino de una energía reprimida, casi eléctrica, la rabia, que por años había sido una brasa oculta bajo las cenizas de la impotencia. Ahora se cristalizaba en una determinación filosa. Sintió cada fibra de su ser endurecerse, cada latido de su corazón resonar con el único propósito de venganza. La decisión fue tomada allí, bajo el sol implacable y el peso de la muerte inocente. Una promesa silenciosa, jurada no a un dios, sino a la memoria del niño y a todos los que habían sido silenciados antes que él. El plan, aún incipiente, comenzó a bullir en su mente. Un veneno lento, pero mortal. Ayana ya no sería la esclava invisible.
la sombra resignada que se movía por la propiedad. Esa tarde marcó el nacimiento de una guerrera forjada en el dolor y la injusticia. Guardó la imagen del cuerpo del niño, la indiferencia de Isabela y la brutalidad de Horacio como el combustible para una misión que, ella lo sabía, la consumiría por completo. Cada cicatriz del pasado, cada susurro de dolor de sus compañeros, cada humillación sufrida, todo se convirtió en un mapa para la destrucción que ella planeaba meticulosamente en su mente ahora más aguda. El sol se puso ese día, pero la oscuridad que descendió sobre el alma de Ayana no era la de la desesperación, sino la de una venganza implacable. Se acostó en la barraca de esclavos, pero el sueño no llegó. En vez de eso, su mente trabajó incansablemente, tejiendo los primeros hilos de un plan complejo, un ritual de retribución que honraría a los muertos y castigaría a los vivos. La mujer que creía en la resignación había muerto en el cañaveral. En su lugar, se levantó una fuerza inquebrantable, cuyo único objetivo era la justicia brutal. La primera fase de su ritual de venganza comenzó con la recolección de información. Ayana, con la aguda percepción que la vida en cautiverio le había impuesto, empezó a observar a Horacio y doña Isabela con una atención casi sobrenatural. Memorizaba sus pasos, sus hábitos, los horarios en que se mostraban más vulnerables, el sonido de sus pasos en el piso de madera, el tono de sus voces, el crujido de las puertas. Todo se volvía un dato crucial. Su posición de esclava, antes una desventaja, se transformó en un manto de invisibilidad. Observaba los patrones diarios del capataz, cuándo hacía sus rondas, dónde guardaba sus llaves, los momentos en que se emborrachaba en la despensa, los atajos que usaba para cruzar la plantación, las conversaciones banales entre los otros esclavos, antes simples chismes, ahora eran fuentes valiosas de detalles sobre la vida y las costumbres de los amos. Ayana, silenciosa, absorbía cada fragmento de información, tejiendo una red de conocimiento sobre sus objetivos, sus rutinas y, lo más importante, sus vulnerabilidades ocultas. Su invisibilidad era un arma secreta. Nadie prestaba atención a la esclava que barría el patio o servía la mesa, mucho menos sospechaba de la mente detrás de sus ojos atentos. Usaba esa fachada para acercarse sin despertar sospechas, mapeando cada rincón de la casa grande, cada escondite posible, cada punto ciego. La propiedad, antes un laberinto de opresión, se convertía ahora en un tablero de ajedrez en sus manos, y ella estudiaba cada pieza con la paciencia de un depredador. Con cada día que pasaba, la imagen de Horacio e Isabela se volvía más nítida en su mente, despojada de su aura de poder, revelando a los hombres y la mujer falibles, predecibles y, sobre todo, vulnerables. Ayana descubrió las pasiones secretas del capataz por las bebidas fuertes, los momentos de descuido de la señora con sus joyas, las rutinas nocturnas de los pocos guardias. Identificó el veneno en ciertas plantas del monte. Aprendió sobre los puntos débiles del cuerpo humano, información susurrada por curanderos antiguos en la barraca de esclavos, todo para moldear las herramientas de su retribución. La segunda fase de la preparación involucraba el fortalecimiento físico y mental. En secreto, en los pocos momentos de descanso, Ayana comenzó a entrenar su cuerpo. Practicaba movimientos rápidos y silenciosos, usando la oscuridad de la noche y la densidad del monte como su campo de entrenamiento. No buscaba la fuerza bruta, sino la agilidad, la precisión y la resistencia. Sus manos, callosas por el trabajo, se hicieron más fuertes, sus pasos más ligeros y calculados, sus reacciones más rápidas. Calculaba las fuerzas necesarias para derribar a un hombre, para desarmarlo, para inmovilizarlo. Preparó herramientas rudimentarias, una piedra afilada, un trozo de cuerda que deshilachó de un viejo saco, un pequeño frasco con la savia lechosa de una planta venenosa, cuidadosamente recolectada bajo el manto de la oscuridad. Cada objeto era un paso hacia la inevitabilidad de su plan. Ayana probaba los métodos en su mente, imaginando cada escenario, cada obstáculo, cada movimiento. La resolución de Ayana era inquebrantable, alimentada por la constante memoria del niño. Fortalecía su mente, suprimiendo cualquier resquicio de duda o miedo.
reemplazándolo por una fría y calculada certeza. Visualizaba el momento de la venganza con una claridad vívida, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, el olor a sudor y sangre mezclándose con la anticipación. La preparación no era solo física, sino una inmersión completa en un estado de ánimo guerrero, una fusión de cuerpo y propósito. Las pruebas de sus métodos se realizaban en silencio, bajo la luz de la luna. Practicaba hacer nudos complejos, imaginaba emboscadas y fugas, estudiaba la respiración y el corazón, buscando la mejor forma de silenciar a un enemigo sin levantar alarmas. Con cada ensayo, la figura del niño muerto en el cañaveral se hacía más presente, una testigo silenciosa de su juramento. Ayana estaba lista. Sus ojos, antes llenos de luto, ahora brillaban con una determinación implacable, la promesa de un ajuste de cuentas sombrío y visceral. Para entender la magnitud del horror que siguió, es crucial detallar la metódica recolección de información de Ayana. Memorizaba los pasos rítmicos de los sirvientes, el crujido de pisos específicos, los olores característicos de cada habitación, desde el moho en las despensas hasta el aroma a puro en la oficina del amo. Su ceguera, antes una maldición, ahora agudizaba sus otros sentidos a niveles casi sobrenaturales. Por la noche, cada sonido, cada susurro del viento era mapeado en su mente, construyendo un plano sonoro y táctil de la casa grande, un laberinto de rutinas y descuidos que estaba a punto de explorar. Sabía dónde dormía cada uno, los horarios de comida y las rondas de los guardias, todo meticulosamente grabado en su memoria, esperando el momento justo para activarse. Aún más astuta fue su habilidad para extraer información de los otros esclavos sin levantar ninguna sospecha. A través de desahogos sobre la crueldad del capataz, de chismes sobre los hábitos nocturnos del amo, Ayana armaba piezas cruciales de su rompecabezas, pequeñas preguntas, aparentemente inocentes, sobre qué puerta crujía más fuerte o si había alguna ventana que no cerraba bien, eran respondidas por esclavos desprevenidos que veían en ella solo a una mujer ciega, inofensiva. Nadie imaginaba que, detrás de la pasividad forzada, una mente implacable estaba construyendo el mapa perfecto para su venganza. Cada información, un ladrillo en la muralla que aprisionaría a sus verdugos. Identificó las vulnerabilidades como un depredador estudiando a su presa. El capataz, por ejemplo, tenía el sueño pesado debido al exceso de ron, que se encontraba fácilmente en su anexo aislado. El amo, aunque más vigilante, tenía la costumbre de echarse una siesta en su sillón del despacho antes de retirarse, un momento de descuido fatal. Las ventanas traseras de la casa, rara vez revisadas, ofrecían una entrada discreta. Ayana no solo sabía dónde estaban, sino también los puntos débiles de cada uno, los horarios en que estaban más desprotegidos. Su observación minuciosa transformaba la aparente invulnerabilidad de sus amos en una serie de grietas explotables, tejiendo la telaraña de fatalidad que se acercaba. Su entrenamiento físico era un ritual nocturno y secreto. Bajo el velo de la oscuridad, Ayana practicaba movimientos furtivos, subiendo y bajando árboles, escurriéndose entre los arbustos densos sin producir un solo ruido. Su agilidad felina se perfeccionaba con ejercicios de equilibrio y sigilo, preparando su cuerpo para ser una sombra silenciosa. Ensayó cómo caer y levantarse sin sonido, cómo abrir puertas y ventanas con mínima perturbación. Cada músculo era condicionado, cada movimiento refinado, transformándola en una máquina silenciosa y letal. La hierba alta y los senderos irregulares de la hacienda se convirtieron en su dojo, donde el camuflaje y la discreción eran las únicas lecciones. Las herramientas, antes recolectadas, fueron mejoradas. La piedra afilada fue probada y repasada en otra roca, su hoja improvisada ganando un filo más preciso y letal. La cuerda, antes un puñado de fibras, fue trenzada y fortalecida con nudos ciegos, asegurando que no cedería en ningún momento. El pequeño frasco con la savia lechosa de la planta venenosa era guardado con macabra reverencia, siendo su potencia letal la clave en una lucha desigual. Verificó el ajuste en su cuerpo, la facilidad de acceso, la discreción, cada objeto, cuidadosamente preparado y escondido,
representaba un pedazo de poder en sus manos, un paso calculado hacia la venganza. La determinación de Ayana cada día era más inquebrantable. Meditaba bajo el cielo estrellado, buscando una claridad de propósito que borraba cualquier sombra de duda. La imagen del niño, su cuerpo inerte en el cañaveral, era un recuerdo constante, el motor de su furia contenida. El miedo, antes un compañero, se había transformado en una energía fría y calculada, un odio controlado que fortalecía su mente. Ya no veía el acto como una venganza, sino como un sacrificio necesario, un juramento inquebrantable para honrar la memoria de aquel que le fue brutalmente arrebatado. Su mente se había vuelto afilada, concentrada e implacable. Los ensayos finales de sus métodos eran aterradores en su precisión. Simulaba el estrangulamiento con la cuerda en maniquíes improvisados, buscando el tiempo exacto para la inconsciencia y la muerte, la presión perfecta. Imaginó el uso de la savia, visualizando sus efectos paralizantes y letales, calculando la dosis. Practicó golpes rápidos y silenciosos con la piedra afilada, apuntando a puntos vitales con precisión quirúrgica. Cada ensayo era un simulacro de muerte, una coreografía brutal que buscaba la máxima eficacia y la mínima resistencia. La brutalidad necesaria de sus métodos no la inmutaba, solo reforzaba su inquebrantable determinación. La oportunidad surgió como un regalo sombrío del destino. Se había organizado una gran fiesta en la casa principal, celebrando el cumpleaños del hijo mayor del amo, quien acababa de llegar de viaje. La música alta y las risas efusivas se extendieron por la noche, ahogando cualquier otro sonido en la hacienda. Los guardias, más relajados por la bebida y el alboroto, bajaron la guardia. Una llovizna fina y constante comenzó a caer, convirtiendo el suelo en lodo y amortiguando los pasos, mientras el cielo nocturno, sin luna, sumía la propiedad en una oscuridad casi total. Era la noche perfecta, una invitación macabra para el acto final de la tragedia que Ayana había tejido. Ayana se posicionó en las sombras de los cafetales, un punto de observación estratégico que había mapeado semanas antes. Desde allí podía escuchar el crescendo de la fiesta, los gritos de alegría transformándose en murmullos etílicos a medida que la noche avanzaba. Permaneció inmóvil, como una estatua esculpida en la oscuridad, con una paciencia infinita. Cada minuto que pasaba era una confirmación de que los objetivos se estaban volviendo más vulnerables, más inmersos en su mundo de placeres. Su corazón latía fuerte, pero en un ritmo controlado, una cuenta regresiva para el inicio del ritual de venganza que se acercaba inexorablemente. Los últimos preparativos fueron silenciosos y rituales. Ajustó la hoja en su cintura, se aseguró de que el frasco de savia estuviera seguro y la cuerda a la mano. Respiró hondo, el aire denso de la noche llenando sus pulmones, una oración silenciosa y feroz en el corazón, un último pensamiento para el niño, una promesa sellada en el silencio mortal. El punto de no retorno estaba allí, frente a ella, y Ayana sabía que no había vuelta atrás. El susurro del viento era su único confidente, el presagio de una tormenta inminente que estaba a punto de arrasar con la injusticia de aquella tierra. Ahora, el tiempo de espera había terminado. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. Al amparo de la oscuridad más densa de la noche, Ayana se movió con la precisión de un fantasma. Cada paso era calculado, ligero, casi una extensión de la sombra que la envolvía. La llovizna besaba su rostro, mezclándose con lágrimas silenciosas que no se atrevían a derramarse. Los sonidos de la hacienda, antes amenazantes, ahora estaban ahogados por la garúa y la distancia, sirviendo como una banda sonora macabra para su misión. Se escabullía por los cafetales, luego por los canteros de flores que adornaban la entrada de la casa principal, un contraste cruel entre la belleza forzada y la fealdad del alma de sus habitantes. Su cuerpo era un arco tenso, cada músculo listo para la acción, los sentidos agudizados al extremo. Su estado mental era un paisaje árido, desprovisto de vacilación o miedo. La furia, antes un fuego ardiente, se había transformado en una fuerza fría y controlada,
una determinación férrea que guiaba cada movimiento. El rostro, bañado por la lluvia, era inexpresivo, una máscara de piedra donde el dolor del pasado se fundía con la gélida anticipación del futuro. No había espacio para la compasión, solo para el objetivo final. Ya no era Ayanna, la esclava ciega, era un instrumento de retribución, una máquina implacable, impulsada por la memoria vívida del niño, cuyo sacrificio se convertiría en el combustible para su venganza. La casa principal, imponente y opresora, se alzaba frente a ella, sus ventanas oscuras como ojos vacíos que parecían observar la aproximación de la justicia. El pesado silencio del privilegio que seguía a la fiesta era casi palpable, un contraste impactante con la miseria y el sufrimiento que la sostenían. El olor a lujo decadente, olores a cera, madera pulida, comida abundante y tabaco, se mezclaba con el sudor de los esclavos que la habían construido, una atmósfera sofocante de poder e injusticia. Para Ayanna era un santuario profano, y ella era la sombra vengadora que había venido a profanarlo, marcándolo con la sangre de la retribución. Ella sabía exactamente dónde dormía cada uno de sus verdugos. El amo en su habitación principal, una fortaleza de telas finas y oscuridad forzada. El capataz, en su anexo aislado, donde el olor a ron y sudor era casi una invitación. Las hijas del amo, en sus habitaciones en el piso de arriba, ajenas a la tormenta que se formaba. Ayanna había construido un mapa mental preciso de la casa. Cada puerta, cada pasillo, cada escalón eran conocidos. Sus observaciones minuciosas transformaron la invulnerabilidad de los señores en puntos estratégicos para el ataque, una coreografía mortal que había ensayado en su mente durante semanas, ahora a punto de ser ejecutada. La noche estaba húmeda y bochornosa, una atmósfera opresiva que parecía presagiar la tragedia inminente. Una llovizna fina y persistente caía, ahogando los sonidos de la hacienda y envolviendo todo en un velo de humedad. La luna, una testigo silenciosa, se había escondido completamente detrás de un denso manto de nubes, sumiendo la propiedad en una oscuridad profunda y sin estrellas. Era la condición climática perfecta para un acto de discreción y violencia. El aire pesado y el silencio agorero parecían contener la respiración, esperando el inicio de un drama que cambiaría para siempre el destino de aquella propiedad y de quienes en ella habitaban. Con una destreza asombrosa, Ayanna se deslizó hasta la ventana del anexo del capataz, su primer objetivo. Sus manos tocaron la madera podrida, sintiendo la fragilidad del pestillo que él, en su embriaguez habitual, había dejado mal cerrado. Una sonrisa fantasmal, invisible en la oscuridad, quizás cruzó sus labios. Con una precisión que rozaba lo artístico, forzó la ventana para abrirla, sin un solo crujido audible. El suave sonido de la madera cediendo fue ahogado por la lluvia. Era el primer paso de su incursión, una entrada furtiva en el corazón del poder que había destruido su vida, un acto silencioso, pero de profunda significancia. La tensión era palpable, pero Ayanna permanecía como un pozo de calma fría. Cada crujido mínimo del piso, cada sombra que se movía con la brisa, era un detonante para su cautela extrema. Su corazón, a pesar de latir fuerte en el pecho, mantenía un ritmo constante, impulsado por adrenalina pura, el olor a sudor, ron y tabaco, emanando de la habitación del capataz, alcanzó sus narinas, un olor repugnante que validaba su misión. Ella era una centinela nocturna en territorio enemigo, una sombra vigilante que se acercaba a su presa dormida, sintiendo el poder de su venganza crecer con cada centímetro que avanzaba. Ayanna se detuvo en la puerta entreabierta de la habitación del capataz, el pesado sonido de sus ronquidos llenando el aire denso con la respiración de un monstruo satisfecho. Sus ojos, aunque ciegos, visualizaban la escena con claridad. Levantó la piedra afilada, la hoja improvisada reflejando la poca luz que se filtraba de la noche. Su corazón, un latido fuerte y constante, era el único sonido que rivalizaba con los ronquidos del hombre. Era el momento, la culminación de semanas de planificación, de luto y de rabia. Un ritual macabro estaba a punto de comenzar, y la primera víctima era un recuerdo constante de la injusticia que la impulsaba.
Entró en la habitación. La oscuridad era su más fiel aliada, abrazándola y escondiéndola de cualquier mirada. Se movió hasta la cama del capataz, la figura corpulenta dormida, un montón de carne ajeno al destino que lo esperaba. El rostro hinchado, relajado en el sueño de la ignorancia, respiraba pesadamente, cada exhalación una afrenta a la memoria del niño. Ayana tocó el brazo del hombre, sintiendo la piel áspera y cubierta de vello, un toque de repulsión que reafirmaba su convicción. La sombra en la pared, proyectada por el pálido claro de luna que finalmente se insinuaba, danzaba silenciosamente, siendo testigo de la llegada de la primera víctima. Con una precisión aterradora y brutal, Ayana aplicó la savia venenosa en la boca y narinas del capataz, ahogando los gritos que apenas comenzaron a formarse. Rápidamente, la cuerda, meticulosamente trenzada, fue enrollada en su cuello, apretando con una fuerza impulsada por el odio y la memoria. Sus músculos tensos, cada fibra de su cuerpo dedicada a esa tarea. El hombre se debatió, sus manos gordas intentando en vano arrancar la cuerda, sus ojos desorbitados de terror buscando la nada en la oscuridad. Ayana mantuvo la presión, el silencio forzado siendo el único sonido audible, sellando el destino de su verdugo con cada contracción de sus propios músculos. La reacción inicial del capataz fue de confusión, rápidamente sustituida por un terror animal. Sus ojos se desorbitaron en la oscuridad, buscando un punto de apoyo, una imagen, cualquier cosa que explicara la agresión silenciosa. Sus manos tantearon el aire, garras ineficaces contra la determinación férrea de Ayana, desesperadamente buscando a la agresora invisible, intentando aflojar la cuerda que lo asfixiaba. Un sonido gutural, un grito ahogado que nunca encontraría voz, escapó de su garganta. Un último lamento antes de que el silencio lo engullera por completo. La lucha fue en vano. Su cuerpo pesado y torpe no era rival para la agilidad y la furia concentrada de ella. Ayana mantuvo la presión de la cuerda, sin vacilar, su mente enfocada exclusivamente en el acto. El cuerpo corpulento del capataz convulsionaba en espasmos violentos, una danza macabra en la oscuridad de la habitación. Ella sintió cómo la vida se le escapaba. La fuerza disminuía bajo sus manos firmes. La resistencia se transformaba en debilidad. Cada temblor del cuerpo del hombre era una confirmación de que su venganza se estaba concretando. No había espacio para la piedad, solo la implacable búsqueda de justicia. La extenuación comenzó a instalarse en el cuerpo del capataz y a cada segundo la rendición de la vida se volvía más evidente, inevitable. La experiencia de atrapar animales salvajes y lidiar con la fuerza bruta del campo le sirvió a Ayana en ese momento. Sus piernas inmovilizaban las de él. Su cuerpo, aunque más pequeño, estaba estratégicamente posicionado sobre el suyo, manteniendo el dominio absoluto. No permitió que se diera la vuelta, que encontrara apoyo, ni siquiera que respirara. Ninguna oportunidad de contraataque, ningún grito de alarma pudo escapar. Ella era la maestra de aquel enfrentamiento silencioso, su maestría del cuerpo y la fuerza aplicada con precisión quirúrgica. El silencio era su cómplice, la oscuridad su escudo y la muerte su herramienta final. Los últimos estertores del capataz resonaron en la habitación, una serie de sonidos roncos y desesperados que se disolvieron en el aire. El cuerpo, antes tenso, se ablandó. Sus manos cayeron flojas sobre el pecho. La respiración cesó. Un suspiro final casi inaudible, perdido para siempre en la noche lluviosa. El capataz estaba muerto, su vida arrebatada con la misma brutalidad que él había infligido a tantos. Ayana soltó la cuerda y el cuerpo inerte cayó sobre el colchón, un montón de carne sin vida. La primera victoria estaba consumada, el primer nombre tachado de su lista de retribución. Un silencio pesado y mortal llenó la habitación, con el cuerpo inerte del capataz a sus pies. Ayana no permitió que el cansancio o el menor rastro de emoción le nublara la mente. Sus movimientos eran calculados, sin prisa, pero cargados de una urgencia silenciosa. Primero, verificó la ausencia de pulso, confirmando la certeza de su acción. Luego, con la misma cuerda que había usado, ató las manos del difunto a sus piernas,
una medida preventiva, parte del ritual de invisibilidad. La sangre, si la había, se limpiaría después, pero ahora la prioridad era la discreción. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, escudriñaban la habitación, asimilando cada sombra, cada objeto, asegurándose de que ningún detalle escapara a su vigilancia. El tiempo era un enemigo y un aliado, dependiendo de cómo se usara. La noche aún era joven para la venganza. Dejando la habitación del capataz tan impecable como la noche lo permitía, Ayanna se movió con la ligereza de una sombra. Se deslizó por los oscuros pasillos de la casa grande. Cada tabla quejumbrosa, un riesgo calculado que ella anticipaba y neutralizaba con pasos precisos. Sus oídos, siempre alertas, captaban el pesado silencio de la madrugada, interrumpido solo por el murmullo distante de la lluvia y el propio latido de su corazón, una pulsación rítmica y controlada. Su memoria, un mapa vívido, la guiaba infaliblemente por los laberintos de la opulencia ajena. El próximo objetivo ya estaba en su mente: el hijo mayor del señor, conocido por su arrogancia y por seguir los pasos crueles de su padre, pero un poco más vulnerable debido a sus vicios nocturnos. La habitación del joven señor era lo opuesto a la funcionalidad espartana del capataz. Envuelta en un aroma dulzón a alcohol y tabaco, revelaba un ambiente de lujo y desorden. Ayanna lo observó por unos instantes. La puerta entreabierta, revelando la figura adormecida. Hundida en un sueño pesado y despreocupado, ajena a la tormenta que se avecinaba. El método para este sería diferente, más directo, quizás. La cuerda ya había cumplido su función. Ahora buscaba algo más silencioso y definitivo, algo que no dejara rastros obvios de asfixia. Sus ojos se posaron sobre una pequeña daga de caza olvidada sobre la cómoda, un regalo fútil que él había exhibido con orgullo. Perfecto. Con la daga fría y afilada en sus manos, Ayanna entró en la habitación, cada movimiento un susurro en el aire. El joven señor dormía de lado, el rostro pálido y relajado, contrastando con la furia que hervía en el pecho de Ayanna. No hubo vacilación. La experiencia de cazar pequeños animales para alimentarse en el barracón ahora se manifestaba con una precisión gélida. Se acercó a la cama con una determinación implacable, posicionándose para el golpe que debía ser rápido y final. La daga se alzó, un brillo fugaz en la oscuridad, y descendió con una fuerza sorprendente para su complexión, apuntando al punto vital más silencioso y letal: el corazón. Un sobresalto convulsivo sacudió el cuerpo del joven señor. Un sonido ahogado, un murmullo que nunca se convirtió en grito, escapó de sus labios antes de que sus ojos pudieran siquiera abrirse por completo a la realidad de su fin. La sorpresa y el dolor se mezclaron en su expresión en un instante fugaz. Ayanna se mantuvo firme, presionando la daga, asegurándose de que el golpe fuera irreversible. No hubo lucha, solo un breve y desesperado intento de levantar un brazo que cayó sin fuerza. El aliento caliente de su último suspiro rozó el brazo de Ayanna, un vívido recordatorio de la vida que estaba extinguiendo. La rabia que la movía le impedía sentir cualquier rastro de compasión. El joven señor cesó su agitación, los músculos relajándose súbitamente, mientras la vida se le escapaba del cuerpo. La daga permaneció clavada, un testamento mudo de su eficacia. Ayanna la retiró con un movimiento limpio, la sangre oscura y cálida manchando la hoja, un recordatorio visceral de lo que había hecho. Limpió el arma en una sábana de seda bordada, doblándola cuidadosamente para absorber el líquido carmesí, minimizando cualquier rastro. Sus ojos recorrieron el cuerpo, asegurándose de que no hubiera señales obvias de lucha o alarma. La expresión del joven señor, ahora serena en la muerte, era una ironía amarga frente al dolor que él había causado en vida. Un eslabón más de la cadena de la opresión había sido roto. La respiración de Ayanna era estable, su pulso firme, como si la muerte de un hombre fuera solo una tarea más de la rutina. Inspeccionó la habitación una última vez, buscando cualquier indicio de su paso, cualquier objeto fuera de lugar. Tomó la sábana manchada y la dobló con cuidado, dejándola discretamente junto a la puerta, entre los otros artículos que pronto serían descartados. La daga fue guardada en su hatillo, de vuelta al lugar donde la había encontrado.
su hoja pulida ocultando el rastro de sangre, como si nunca hubiera sido usada. El silencio volvió a reinar en la habitación, un silencio perturbador que parecía engullir los recientes eventos. El siguiente paso ya se dibujaba en su mente, la urgencia creciendo. La audacia de Ayana crecía con cada paso, cada vida cegada solidificando su convicción. El siguiente objetivo era la señora de la casa, la esposa del amo, una mujer de exquisita crueldad que supervisaba con placer los castigos más brutales. Su habitación, un santuario de lujo y frivolidad, era un contraste marcado con la miseria del barracón. Ayana sabía que este sería el más difícil, ya que la señora dormía con un sueño más ligero, fácilmente perturbable. La estrategia exigía sutileza y una inmovilización inmediata, sin oportunidad de gritar. Necesitaba algo que no dejara marcas obvias, algo que pudiera confundirse con una muerte súbita. Ayana entró en la habitación de la señora, el susurro de su vestido de seda resonando fuerte en el silencio opresivo. La mujer dormía en una cama con dosel, bajo delicados mosquiteros, en una pose de falsa fragilidad. Ayana se acercó como un espectro, sus pies descalzos apenas tocando el suelo. La cuerda, cuidadosamente preparada con un nudo corredizo, estaba lista. En un movimiento fluido y calculado, se lanzó sobre la cama, cubriendo la boca de la señora con una mano enguantada y con la otra, rápidamente le rodeó el cuello a la mujer con la soga. No hubo tiempo para que la víctima procesara lo que estaba sucediendo, su grito sofocado transformándose en un gruñido de pánico. La señora de la casa se debatió con una ferocidad sorprendente, sus uñas arañando desesperadamente los brazos de Ayana. Sus ojos, desorbitados por el terror, intentaban encontrar la fuente de aquella agresión silenciosa en la oscuridad. Pero Ayana era implacable. La fuerza de sus brazos, endurecidos por el trabajo forzado, superaba la resistencia de la mujer. La cuerda se apretaba, cortando la respiración, interrumpiendo el flujo de la vida. Los movimientos de la señora disminuyeron, sus patadas y arañazos perdiendo intensidad, transformándose en espasmos tenues. El rostro antes altivo ahora estaba morado, desfigurado por la agonía. El silencio, una vez más, se convirtió en el testigo y el resultado de la justicia de Ayana. Con la tercera victoria en su haber, Ayana retrocedió, dejando el cuerpo de la señora en la cama, una figura inerte en medio del lujo. Su misión no estaba completa. Faltaba el amo, el patriarca de la crueldad, y quizás el hijo menor, un mero eco de su padre, pero igualmente cómplice en la opresión diaria. El viejo señor dormía en sus aposentos, protegido por cerraduras y, Ayana lo sabía, un revólver bajo la almohada. Este sería el enfrentamiento final y más peligroso, exigiendo cada gramo de su astucia y entrenamiento. Necesitaba neutralizar la amenaza antes de que el amo pudiera siquiera pensar en reaccionar. La paciencia y la observación serían sus armas más afiladas. Ayana se dirigió a la habitación del amo, su corazón latiendo con una cadencia controlada, pero la tensión era palpable. La puerta estaba cerrada con llave, como esperaba. Él lo había anticipado. De su atillo, sacó una pequeña llave maestra que había forjado en secreto, fruto de meses de observación y experimentación en los talleres. Con un clic suave y casi inaudible, la cerradura cedió. La habitación estaba oscura, el aire pesado con el olor a tabaco añejo. El amo dormía profundamente, un sueño pesado de quien nunca había tenido que temer la retribución. Ayana, sabiendo del revólver, se movió con la velocidad de un rayo, su mano buscando primero el arma bajo la almohada. Con el revólver ahora en sus manos firmes, la amenaza inmediata neutralizada, Ayana pudo entonces concentrarse en el patriarca. El método elegido para él sería el más simbólico de su retribución. Una muerte lenta, pero silenciosa, que reflejara la larga y dolorosa opresión que había infligido. Usaría un método similar al que usó con el capataz, pero con una intensidad aún mayor. La cuerda fue empleada de nuevo, esta vez para atar las muñecas del amo antes incluso de que pudiera despertar, dejándolo completamente vulnerable. El terror en sus ojos cuando finalmente abrió los ojos y vio a Ayana fue la recompensa más dulce de su travesía.